Créditos y consumo. Auspician Bixa. Credi Ágil. Credi Solución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches, estamos en Créditos y Consumo. El día de hoy estaremos entrevistando al presidente de la Cámara de Empresas Crediticias, Max Rejalaga, tocando temas relativos al sector, a la regulación de parte del Banco Central. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Comenzamos el programa con el presidente de la Cámara de Empresas Crediticias, Max Rejalaga. Buenas noches, Max. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenas noches, te dan un gusto estar en tu programa. Max, la audiencia se renueva, ya estuviste con nosotros en algunas ocasiones y me gustaría, antes de entrar a ser más específico en algunas cuestiones, que nos comente un poco las casas o empresas de crédito. ¿Cuál es su rol fundamental en el mercado financiero nacional? Bueno, mira, yo te diría que en este momento es la boca de ingreso al sistema financiero. Nosotros creemos que las casas de crédito son el verdadero elemento, de la integración financiera. Es la boca de entrada, de un joven, de una persona que se está iniciando en el mundo financiero, y generamos la verdadera inclusión financiera, ¿verdad? Es esa persona que entra al sistema financiero a través de las casas de crédito, se crea su récord, ¿verdad? Y a partir de ahí ese cliente migra a la cooperativa, a la financiera, y lógicamente después llegando hasta un banco, ¿verdad? A donde lógicamente se tienen servicios financieros mucho más complejos y más baratos, ¿verdad? Pero digamos la boca de entrada de esas personas, sobre todo en los más desfavorecidos, Estefan, porque eso también hay que decirlo, ¿verdad? A través de las casas de crédito se inician esas personas, sobre todo de las clases más bajas, de las clases operarias y fundamentalmente de los jóvenes. Decía algún economista renombrado que siempre es importante que un ciudadano pueda lograr tener en su vida una educación primaria, secundaria y terciaria. Y traspolando eso al sector financiero, podemos decir que la casa de crédito es aquella que te otorga esa educación primaria para tu desenvolvimiento en el mercado financiero. Es así mismo, Estefan. No solamente educación financiera, también hay mucho soporte, respecto a otros elementos que hacen a la economía en sí. O sea que nosotros trabajamos mucho con personas informales, por ejemplo, ¿verdad? A quienes se les explica, mira, yo te puedo dar 3 millones de guaraníes en esta situación en la cual vos vivís, pero si vos te vas, te inscribís en la SED, empezás a facturar, tenés IVA, etcétera, podría darte 5 o 6 millones de guaraníes. O sea, es un trabajo muy importante el que hace la casa de crédito, también en la formalización de la economía. Pero así como vos decís, si vamos al lado de la formación académica, nosotros debemos ser el preescolar y por lo menos los 3 primeros grados. En Crecer hoy, Max, ¿cuántas son las empresas socias? En Crecer hoy están 43 asociados. Me gustaría poder decir que están las empresas más renombradas en este sector, y en este último periodo tuvimos un crecimiento sostenido bastante, ya que de 31 asociados hoy en día somos 43. Max, en noviembre del 2019 se inicia un proceso que podríamos llamarlo de regulación por parte del Banco Central, las casas de crédito. Pero en este mes de marzo pasado se dicta precisamente una primera resolución que es más específica, que toca temas sensibles del sector. ¿Cómo está hoy en día, en qué etapa está este inicio de proceso de regulación del Banco Central a las casas de crédito? Mira, yo te diría que estamos en una etapa de conocernos mejor, ¿verdad? Efectivamente, la relación arranca con ese nuevo marco legal, ¿verdad? Posteriormente avanza con una inscripción de las empresas y las personas en un registro del Banco Central,
Hoy somos aproximadamente 350 empresas, entre empresas y personas inscritas en ese registro. La Cámara acompaña y apoya esa inscripción. De hecho, uno no puede ser socio en la Cámara si no está inscrito en el registro del Banco Central. Posteriormente, digamos, el Banco Central sigue avanzando a través de quitando unas nuevas reglamentaciones en materia de buen gobierno y finalmente llegamos a esta resolución número 30 de transparencia, ¿verdad? Y que es la que estamos trabajando ahora porque entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. Esta resolución entiendo que es el puntapié inicial de probablemente algunas más que se editarían en los próximos meses o años. Max, manejo información de que estuvieron en la Superintendencia de Bancos, mejor dicho, en sede del Banco Central, con referentes a la Superintendencia de Bancos en un conversatorio hablando de esta resolución recientemente dictada y también de este proceso que se ha iniciado desde el Banco Central. ¿Cómo fue la experiencia? Mira, la experiencia fue muy satisfactoria, Estefan. Encontramos muchísima apertura del Banco Central, específicamente en la superintendencia. Ahí tenemos que reconocer el trabajo del señor Hernán Colmán, que nos abrió las puertas al banco cuando digamos, había mucha inquietud por parte de los socios, ¿verdad? Ante, digamos, esas normativas que empezaron a salir, digamos, sin que nosotros hayamos sido partícipes de las mismas, ¿verdad? El conversatorio se realizó hace más de un mes y medio aproximadamente en la sala de capacitaciones del Banco Central. Realmente fue muy importante porque no solamente participó el superintendente, sino también la plana mayor de la superintendencia, las diferentes direcciones, el director jurídico, y eso llevó mucha tranquilidad a los socios de la Cámara, ¿verdad? Fundamentalmente porque cada socio, ante nuestra inexperiencia en este tipo de relaciones, entendía muchas veces esas resoluciones de manera diferente, ¿verdad? Y fue muy importante escuchar de su máxima autoridad, no solamente el sentido de las palabras que tienen esas resoluciones, sino fundamentalmente la orientación hacia dónde vamos con el espíritu de las resoluciones. El espíritu de la resolución a veces es mucho más importante porque te dice hacia dónde vamos, ¿verdad? Y yo creo que vamos a buen puerto, ¿verdad? Lo importante ahí es mantener esa comunicación fluida entre el sector privado, sector público y hacer las reglamentaciones que se tengan que hacer, pero que puedan ser cumplidas para que no sean letra muerta. Y ahí es donde es muy importante, digamos, la comunicación. Entiendo, Max, que en ese conversatorio uno de los puntos, a mi criterio, positivos expuestos por el superintendente de banco fue que para la superintendencia de bancos veía como una situación más de mayor agilidad y de mayor practicidad el hecho de tener comunicación directamente con Crecer como gremio en sí. Recordemos a los televidentes que hoy en día tenemos inscritas aproximadamente 400 casas de crédito en el registro del Banco Central, y que el Banco Central tenga un relacionamiento con las 400 de forma separada es algo prácticamente cumplimiento imposible. Entonces entiendo que eso fue una cuestión en la que hizo hincapié el superintendente de bancos, que a ellos les gustaría tener trato directo con el gremio. Es así, Estefan, y hay una corrección. Hoy me tomé el trabajo de entrar porque el registro es público, sí, y es dinámico, ¿verdad? Cualquier persona tiene acceso a esa información. Hoy son 356, sí, pero son empresas y personas, sí, ¿verdad? Entonces, yo te diría que dentro de las empresas, las principales están todas en Crecer, ¿verdad? Y también ahí hay una salvedad, ¿verdad? Ese registro va a seguir creciendo porque tiene un dinamismo importante, ¿verdad? Yo miraba eso hace un mes atrás y estábamos llegando a las 300. Hoy ya somos 356 personas. Y en Crecer, Crecer en este momento, obviamente lo aclaraste, todos sus socios están ya inscritos en el Banco Central. Es requisito sine qua non para ingresar a Crecer, estar inscrito en el registro. Me gustaría, Max, hacer un poco de hincapié ya sobre algunas cuestiones más en este tema relacionado con el Banco Central. Quiero ir a un primer corte y a la vuelta continuamos contigo. Fantástico. Volvemos en breve con nuestro invitado.
Continuamos con el presidente de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Max, en este permanente contacto que van a mantener con referentes del Banco Central, yo entiendo que desde el Crecer manejan varios pilares a los efectos de exponer a la casa matriz, a la banca matriz, las particularidades del negocio de este sector. Si hoy tenés que marcar algunas diferencias sustanciales entre el negocio del crédito desde el sector de casa de crédito versus el negocio del crédito desde un banco, una financiera, ¿cuáles serían las principales diferencias que podemos hacer notar? Mira, hay varias diferencias. Tal vez la más importante y a partir de la cual, digamos, se podría generar una serie de análisis y yo creo en particular que es el principal, es la captación, ¿verdad? Las casas de crédito no hacemos captación, a diferencia de bancos, financieras o incluso cooperativas, no tenemos cajas de ahorro, ¿verdad? O sea, el 100% digamos, del dinero que circula en una casa de crédito circula a partir del aporte de los propios accionistas propietarios de las casas de crédito. En algunos casos, muchas empresas recurren al propio sistema financiero, es decir, a bancos y financieras. Muchas nos financiamos a través de los bancos. También las SAECAS a través de la bolsa con emisiones, con acciones preferidas. Esa es la forma, digamos, en que las casas de crédito podemos operar, ¿verdad? Y eso genera toda una diferencia que a partir de allí genera una serie de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, desde el momento en que no tenemos caja de ahorro, como lo tienen los bancos y financieras, generalmente una persona ya tiene una relación en un banco, en una financiera, y lógicamente va y solicita un crédito. Entonces ese es un gasto mínimo que tiene en la financiera, digamos, para otorgar un crédito. En el caso de las casas de crédito, es la casa de crédito la que tiene que buscar al cliente. Y ese buscar al cliente es tal vez uno de los costos más altos que tiene una casa de crédito, porque lo realiza a través de los call centers. Esos call centers, muchas empresas tienen call center propio, otras tienen tercerizados, otros trabajan en forma mixta, ¿verdad? Y ese es un costo realmente significativo, Estefan, ¿verdad? Hoy muchas de nosotros estamos invirtiendo fundamentalmente en tecnología, ¿verdad? Tratando de reducir esos costos a través de plataformas electrónicas que también sí tienen un costo porque estamos utilizando un tercero, o muchas de nosotros están desarrollando sus propios apps, ¿verdad? Pero también eso tiene un costo de hardware, un costo de software y hoy un costo muy importante que es el costo de seguridad, ¿verdad? Pero siguiendo en los costos de la comercialización que nos diferencian, otro está relacionado al propio tipo de cliente que tiene una casa de crédito. Por ejemplo, el obrero de una fábrica, ¿verdad? Que no puede salir en su horario laboral a retirar ese crédito porque hay una serie de documentos que firmar, ¿verdad? Nosotros nos acercamos al cliente, hacemos desembolso in situ, o sea, son otros tipos de clientes en la comercialización. Lo mismo ocurre en la cobranza, ¿verdad? Muchas de nuestras empresas realizan cobranzas in situ, otras utilizamos las redes de pago, otras utilizamos nuestros propios locales diseminados por el país para cobrar, pero el mayor costo es quizás el no cobro y está en la mora. La mora que hoy lamentablemente, Estefan, se acerca a casi el 30% de mora, es una mora nunca antes vista. Para que tengan una idea, es 10 veces la mora de un banco, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos viviendo la peor situación que no vivía en estos últimos 15 años que yo recuerdo, Estefan, fundamentalmente. En lo que a mora respecta. En lo que a mora respecta y en lo que respecta fundamentalmente a la inflación. Nosotros podemos decir hoy que la inflación se comió la cuota del pago del préstamo, ¿verdad? Porque la situación es muy sencilla para un cliente nuestro. Entre dar de comerle a sus hijos o pagar los servicios básicos de luz, agua y pagar la cuota del préstamo, esa persona hoy no piensa dos veces. Primero va a alimentarle a sus hijos. Claro. Y la inflación, el impacto que tiene la inflación en el nivel de renta más baja, sobre todo en la alimentación,
es terrible, Estefan. Y uno siente eso en la relación porque la gente realmente te dice, no puedo pagar, yo gano lo mismo, pero el supermercado me cuesta 2 veces más, ¿verdad? Bueno, ahora estamos ante un inminente aumento del salario mínimo, ¿verdad? Que desde un punto de vista vos decís que es positivo, ya que aumenta el salario mínimo, pero si vuelven a aumentar todas las cosas otra vez y ese aumento del salario mínimo llega a un porcentaje ínfimo. No es directamente proporcional al aumento del costo de la canasta familiar y otros costos. Y fundamentalmente no son todas las personas que ganan el salario mínimo. Recordate que nuestros clientes, muchos de ellos son informales, ¿verdad? Lo más probable es que ellos van a seguir ganando lo mismo y, digamos, la inflación va a seguir subiendo, ¿verdad? Por eso que para nosotros lo fundamental en este momento en nuestro negocio es la contención de la inflación para ver si podemos tener años mejores. Recordate que venimos de 2 años terribles de pandemia, pero que inclusive no fueron tan malos, ¿verdad? Porque a pesar de que disminuyeron los ingresos de muchas personas, las cosas no subían como suben ahora. Entonces te diría que hay diferentes de captación, de comercialización, y en el área de cobranza y el área de mora te diría que son las 4 diferencias principales. Podría hablar todo el programa de las diferencias que existen. Quiero marcar dos cuestiones importantes que marcaste. Una que desde el punto de vista técnico financiero y luego está el tema social. El tema social vamos a hablar en el próximo bloque, pero desde el punto de vista técnico financiero, Max, en tu experiencia como presidente de una casa de crédito, hoy presidente de Crecer, ¿vos sentís que existe esa percepción de parte del Banco Central, de parte de sus autoridades, de que esa diferencia entre casa de crédito y banco es tangible? O sea, ¿vos entendés que ellos se dan cuenta o crees que el pensamiento de un regulador, funcionario que no está en el sector privado, podría en su momento incidir en que consideren que en el sistema financiero todos son por igual? Mira, Estefan, yo tengo digamos que soy muy positivo, fundamentalmente amparado en un hecho, ¿verdad? Que es, dentro de esa resolución hay un artículo 6º, un inciso G, donde yo creo que por primera vez el Banco Central nos pide a nosotros, justifíquenos una serie de costos que ustedes dicen que tienen y que no están en el listado de costos que tienen, digamos, bancos y financieras. Yo creo que ese es un reconocimiento tácito de que por lo menos ellos se dan cuenta de que no somos la misma cosa. Y eso es muy importante entender. Para nosotros es fundamental, digamos, ese entendimiento de que son negocios totalmente diferentes, que se financian de forma diferente, de que operan de forma diferente y de que atienden a clientes diferentes, Estefan. Porque ellos le conocen a los clientes de bancos y financieras. O sea, ellos conocen a gente que está, digamos, en la formalidad, fundamentalmente, que no es nuestro caso. O sea, el Banco Central no conoce el tipo de cliente con el cual nosotros interactuamos. Entonces, yo tengo una luz de esperanza y también hay que reconocer, ¿verdad? Tuvimos muy buena apertura en la superintendencia y creemos en la capacidad de estas personas que están ahí enfrente, de que van a saber entender esas diferencias. También hay que asumir una responsabilidad ahí, Estefan. Yo creo que nosotros como gremio tenemos que saber explicar esas cosas, ¿verdad? Porque no son solamente ellos los que tienen que aprender, sino que nosotros tenemos que saber demostrar cómo funciona nuestro negocio, qué clientes atendemos, qué costos tenemos, qué rentabilidades tenemos, ¿verdad? O sea, yo creo que es un trabajo compartido y nosotros asumimos esa responsabilidad justamente de la planificación surgida en las primeras reuniones mantenidas con la superintendencia. Surgió ya la idea de la conformación de un equipo técnico. Ese equipo técnico está formado, se ha informado al Banco Central, a la superintendencia, quiénes son las personas que conforman ese equipo técnico. Ese equipo técnico ya está trabajando. También es importante señalar que Crecer ha contratado una consultora de renombre internacional, es una consultora inglesa. Nosotros hemos contratado la filial uruguaya, que es la empresa Grant Thornton,
que tiene mucha experiencia en esto, porque Uruguay ya vivió estas situaciones hace años atrás y los resultados fueron auspiciosos allá, así que esperemos que eso se repita acá, ¿verdad? Y creo que vamos a saber explicar de la mejor manera posible y con apoyo internacional de cuáles son esas diferencias, cuáles son esos costos, de tal manera a presentar al Banco Central y ahí sí vamos a ver si esas esperanzas que nosotros tenemos se concretan, ¿verdad? Claro, quiero un corte, Max, y hablar de la relación del impacto social de la función que tiene la casa de crédito en nuestro mercado. Para mí parece es un tema muy importante a abarcar. Volvemos en breve con Max Rejalaga. Continuamos con el entrevistado. Max, diste una explicación muy precisa de cuestiones técnicas, financieras, del por qué el Banco Central debería de entender que hay una diferencia importante entre el sector de casa de crédito y el sector de banco y financiera. A medida que ibas explicando, ibas hablando de las particularidades de la estrategia comercial, de la estrategia de cobranza y el impacto social positivo que tienen. Hablaste de 43 empresas, algo así, debe crecer. Tengo el conocimiento que existen hay empresas que tienen un call center de 600, 700 personas. Hay algunas que tienen un menor call center, algunas que tienen call center tercerizado, otras tienen call center propios de cobranza. Entonces hay mucha gente dependiendo desde el punto de vista laboral de este sector. Entonces, en un momento de la economía con una inflación alta, yo soy partidario de que salir con una regulación muy estricta de parte del Banco Central no solo va a afectar al sector en sí, a usted, a los dueños de empresas, sino también, ¿por qué no decir a aquel empleado que está trabajando en la empresa y que eventualmente, si la empresa tiene que reducir costos, puede quedarse sin su lugar de trabajo? ¿Cómo lo dimensiona o cómo puede explicar ese punto? Bueno, Estefan, ahí hay que ser muy sinceros. Si nos aplican las mismas reglas de juego, nosotros salimos del mercado. Los costos, en este modelo de negocio que se tiene, los costos son muy altos y realmente inviabilizaría todo el proceso. O sea, ahí chau call center, chau Claro. empresa y sobre todo, pero bueno, al final del día, digamos, eso va a ser terrible para nosotros, pero para mí lo fundamental es la cantidad de gente que se queda sin asistencia financiera. Recordate que es el extracto a que no llega nadie, ¿verdad? No llega nadie no solamente por el apetito de riesgo, sino porque la propia reglamentación de cómo funciona el sistema financiero imposibilita A los bancos y financieras a los que bancos y lleguen. financieras con esas reglas de juego no pueden llegar. No es ni siquiera que ellos no quieran, ¿verdad? Sino las normativas inclusive las establecen norma- ciertos parámetros de riesgo y de varias Exactamente, cuestiones que le ¿verdad? imposibilitan Que les ofrecer un crédito imposibilita a un llegar, informal. ¿verdad? O sea, nadie le da crédito a un informal hoy. Eso solamente lo hace una casa de crédito. Y cuando hablamos de informales, Estefan, tenemos que hablar digamos, de personas, de la persona que vende naranjas en la calle, como el carpintero que tampoco, que tiene un localcito pero no paga IVA, ¿verdad? Porque él no existe para el sistema financiero, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, digamos, llegamos hasta esos lugares, vemos que esas personas están trabajando, que él tiene 4 o 5 personas trabajando con él, le damos el crédito y hacemos ese proceso de formación, ¿verdad? De la verdadera inclusión financiera y te diría que de la verdadera inclusión tributaria, ¿verdad? Porque hacemos ese esfuerzo, digamos, para que esas personas se formalicen, ¿verdad? Tampoco no es que lo hagamos porque somos los buenitos del negocio, ¿verdad? Sino que es un interés nuestro que esas personas progresen por nuestros propios intereses, ¿verdad? Claro, un mal tino o alguna decisión no muy feliz del sector regulatorio, entiéndase Banco Central, hablas de eventuales contingencias laborales y también una cuestión no menor, ¿verdad? El tema impositivo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas empresas dejarían de aportar al fisco
cuántas personas dejarían de tener asistencia financiera y también una cuestión que hay que manejar, la verdad, que hoy en día ya existió una entidad pública, la AFD en su momento, reconoció la importancia de las casas de crédito al serle partícipe como una herramienta de financiación para el mecanismo Fisalco. Yo centro la experiencia, la expectativa del sector en ese punto y también el acercamiento con la gente del Banco Central que se está dando ahora, que creo que si en su momento reconocieron la importancia de las casas de crédito, también lo deberían de hacer ahora al momento de aplicarle la reglamentación. Asimismo, Estefanía, me tocaste un tema que me encanta hablar, que es el tema del Fisalco, ¿verdad? El Fisalco es la primera vez que una casa de crédito, digamos, tuvo asistencia financiera del gobierno. Y atendé qué dato interesante, Estefan. Yo te decía recién que el promedio de la mora en nuestros clientes es del 30%. ¿Sabes de cuánto es la mora en el producto Fisalco en las empresas? No llega al 3%. O sea, estamos al mismo nivel que los bancos. Y ahí vos ves como dependiendo del cliente, dependiendo del producto, dependiendo del costo del dinero, porque el Fisalco fijaba el monto, el valor del costo del dinero. Entonces, cuando las cosas se hacen, digamos así, es muy fácil, no diría que es muy fácil, pero es mucho más probable que tu mora sea mucho más baja, ¿verdad? Y lógicamente tenés la posibilidad de llegar a clientes, digamos, que tienen un mejor entendimiento de cómo funciona el sistema financiero, ¿verdad? Yo le decía a un referente de la Superintendencia de Bancos, en una conversación informal, tenés que tomar como muestra un crédito otorgado bajo la figura Fisalco de X monto, X millones, y tomar un mismo crédito otorgado fuera de la figura Fisalco, y vas a notar el tema de la morosidad, la diferencia. Entonces, y la estadística te marca esa diferencia, y ahí terminas entendiendo el nivel de riesgo, el costo del dinero, y ese es el pensamiento crítico que deberían de tener inmerso en su subconsciente al momento de dictar la reglamentación para este sector. Así mismo. Ahora, la rentabilidad es casi nula, ¿verdad? Pero bueno, pero es una experiencia que fue muy válida. Por ejemplo, en mi caso particular, esa experiencia nos está haciendo a nosotros a generar un nuevo tipo de productos y estamos tratando de, digamos, de alguna u otra manera satisfacer ese mercado incipiente que hay ahí en las MIPYMES sobre todo, ¿verdad? Que era algo que nosotros no atendíamos, ¿verdad? Nosotros nos focalizamos principalmente en todo lo que era consumo, ¿verdad? También esta propia crisis digamos, de consumo que se tiene hoy y de mora ha hecho que muchas de nuestras empresas estén buscando nuevos nichos de mercado, ¿verdad? Mencionaste ahí el tema de la rentabilidad baja en la figura del Fisalco. Yo le había tocado ese tema en su momento a la presidenta de la AFD, hoy flamante directora del Banco Central, María Fernanda Excelente Carrón. técnica. Y le había dicho, no hay peor crédito que el crédito que no llega. Y entiendo que esto fue un muestreo para el sector, que salió bien, pero seguir promoviendo este mismo tipo de herramientas con esa rentabilidad mínima, porque estamos hablando de 5.5, creo que era la tasa, entonces también no va a generar ningún tipo de apetito de parte del sector, porque nadie trabaja a pérdida, ni nadie trabaja para ganar lo mínimo posible. Y me decía, ella entendía, decía, sí, y coincido plenamente, tenemos que buscar un porcentaje un poco más equilibrado, ni muy alto, ni muy bajo. Y ese es el trabajo que estamos haciendo desde la AFD, me decía en su momento. Y yo creo que eso es un punto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque hoy en día creo que lo van a entender así desde el sector regulado, ¿verdad? Claro, también hay que entender que era un momento de pandemia, ¿verdad, Estefan? Sí. Y fue un producto, digamos, generado en función a eso, ¿verdad? Que fue un momento realmente muy, muy especial, ¿verdad? Pero independientemente a eso, ¿verdad? Fuera la rentabilidad financiera en sí, a nosotros nos dio una capacidad de gestión, nos dio la posibilidad de crear nuevas áreas dentro de nuestras empresas y desarrollar nuevos productos que antes, digamos, no sé si nosotros hoy lo tendríamos hoy si no hubiésemos pasado por esa fabulosa experiencia llamada Fisalco, ¿verdad? Max, te dejo una pregunta y vamos a un nuevo corte. Si podrías identificarnos luego las acciones que Crecer decidió tomar de la Comisión Directiva de Crecer para enfrentar este proceso de regulación.
en qué etapa están de esas acciones y saber cuáles son las futuras, porque este es un proceso, a mi criterio, un poco largo que se inicia recién. Volvemos en breve contigo. Continuamos en breve con Max Rejalaga. Llegamos al último bloque del programa. Max, te decía en el bloque pasado, hay acciones ya tomadas por Crecer, algunas que la van a tomar en los próximos días, en las próximas semanas. Si puedes comentarnos cómo está encarando Crecer este proceso de regulación. Bueno, es un proceso que se inició fundamentalmente con un mayor acercamiento por parte del gremio al Banco Central, a la superintendencia. Producto de eso fue primeramente el tema del conversatorio, después pasamos a la conformación del equipo técnico. En el caso de Crecer, continuó con la contratación de una empresa internacional. Hoy estamos haciendo una encuesta muy grande con todos los asociados del gremio. Ya tenemos el 85% de las empresas del gremio ya completaron esa encuesta, una encuesta bastante grande y que va a ser muy, pero muy importante, porque también hay que decirlo que nosotros mismos como gremio no teníamos toda la información de nuestros asociados. La siguiente etapa se está realizando ahora, que es, digamos, una serie de conversaciones entre las consultoras y los asociados. Incluso tenemos ya programada una conversación de esta empresa con el propio superintendente y su equipo, ¿verdad? Y en la etapa en la cual hoy estamos nosotros es en la cual el equipo técnico de la Cámara, ¿verdad? Representado inclusive por expresidentes del propio Banco Central y diferentes empresas asociadas al gremio, ha recomendado al gremio solicitar la ampliación del plazo de la entrada en vigencia de la resolución número 30, ¿verdad? ¿Cuáles son, perdón Max, los principales argumentos por el cual solicitaron esa prórroga? Son importantes conocer. Bueno, uno de los argumentos es que, digamos, nosotros, primero hay que decir lo que nosotros apoyamos la resolución, ¿verdad? No hemos participado, digamos, activamente en el proceso de esa reglamentación, pero digamos que como concepto, te diría hasta casi filosófico, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la implementación de la resolución, ¿verdad? Sin embargo, nosotros consideramos que se requieren dar ciertos pasos de tal manera a la implementación de esa resolución, ¿verdad? Primero, una cosa que es muy cierta, la que vos dijiste en el bloque anterior, dentro de la Cámara existen empresas que tienen 400 empleados, ¿verdad? Pero también existen empresas que tienen 4 empleados, ¿verdad? Entonces, las capacidades existentes hoy para atender a esos cambios que se plantean, digamos, no va a poder ser atendida por todas las empresas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, digamos, nosotros como gremio que representamos a chicas, medias y grandes, no solamente puedo atender los intereses de las 4 o 5 empresas grandes que hoy sí estarían en condiciones de atender esa resolución, ¿verdad? Hay que pensar en todas, ¿verdad? Requiere también una serie de inversiones, la situación de generar unos cambios, digamos, en el último cuatrimestre del año, genera una serie de situaciones ya porque uno tiene que incurrir en una serie de costos también que no estaban presupuestados inicialmente, ¿verdad? Y, en fin, nosotros creemos que para empezar bien esta relación, y sobre todas las cosas, Estefan, porque en nuestro país nosotros estamos llenos de resoluciones que no se cumplen, ¿verdad? Nosotros creemos y somos los principales defensores de todo lo que sea transparencia, ¿verdad? Porque nosotros, y vos sabés, Estefan, que muchas veces nos colocan a nosotros en el mismo saco de los usureros, ¿verdad? Sí. Y eso es lamentable para nosotros. Vos hoy tomás la lista de los 400 mayores aportantes al fisco y vas a encontrar una cantidad inmensa de empresas asociadas al gremio, ¿verdad? Ahí también hay que decir, ¿verdad?, que todo eso fue gracias a un proceso, ¿verdad? Un proceso de formalización de la economía que se inicia
en la época del ministro Borda, ¿verdad? Con todas las reformas impositivas. Nosotros hemos pasado varias reformas en ese sentido. No solamente de la impositiva, también del tema del lavado de dinero, con la Secretaría de Lavado de Dinero, nos hemos inscrito, hemos adaptado manuales de lavado de dinero. O sea, nosotros no somos ajenos al cumplimiento de las reglamentaciones. Es más, te vuelvo a recalcar, digamos, somos el sector que más quiere que se hagan este tipo de reglamentaciones porque somos el sector que más necesita desmarcarse de otro sector, ¿verdad? Entonces, apoyamos estos temas, pero necesitamos más tiempo. La prórroga se solicitó hasta qué mes y de qué año más. La prórroga se solicitó hasta el 31 de diciembre del 2023. O sea, nosotros inventamos un año y alguito para poder implementarnos bien y empezar ese 2024, digamos, todos en sintonía con todas las reglamentaciones que se cumplan. Y también hay un tema no menor, Estefan, que es que, digamos, dentro de esa propia reglamentación, dentro de esa normativa, se nos dio a nosotros un trabajo que lo estamos haciendo, pero creemos que no vamos a llegar a tiempo a esa fecha. Y si nosotros mismos no podemos terminar eso, mal ellos se van a poder expedir sobre las argumentaciones que nosotros tenemos respecto a la diferencia en costos que existen, digamos, con los que tienen las financieras y los bancos, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que va a ser de muy buen tino conseguir esa prórroga y iniciar esta marcha en conjunto con el BCP por la misma senda. Además, teniendo en cuenta de esta normativa que establece ciertas cuestiones de transparencia informativa, también hay una normativa que entra en vigencia el año que viene, que es la del buen gobierno corporativo, que establece varios parámetros, varios requisitos que deben de cumplir todos los actores del sistema financiero. Y importante es que se entienda de la banca matriz que este es un sector, hay empresas con 10, 15 años, 20, 30 de antigüedad, que toda una vida están operando, tienen un modo operandi específico y implementar una reglamentación en 6 o 4 o 5 meses es algo casi de cumplimiento imposible. Entonces, me parece prudente haber pedido un plazo de por lo menos un año, ¿verdad? Así mismo, Estefan. Y haciendo un paralelismo nomás con el otro sector, digamos, que tiene mayores capacidades, no solamente técnicas, sino legales y digamos, de recursos, ¿verdad? Esto tomó adentro del sistema financiero, llámese banco y financiera, un tiempo mucho mayor, ¿verdad? De lo que se nos da hoy a nosotros, ¿verdad? A pesar de también hay que señalar que es un campo mucho más limitado, ¿verdad? Pero nosotros consideramos, Estefan, que existe la apertura, ¿verdad? Que existe la apertura y sobre todas las cosas, si nosotros sabemos explicar bien y dentro del Banco Central existe esa apertura mental para entender que los negocios son diferentes a pesar de que todos estamos prestando dinero, ¿verdad? Yo creo que vamos a conseguir esa prórroga y también nosotros vamos a tener la capacidad suficiente, creo yo, de saber explicar a todos nuestros asociados de por qué esto les sirve a todos. Una cuestión para mí muy importante, que creo que es un dato que el Banco Central hoy aún no lo maneja, esto a los efectos de conceder la prórroga, es que mencionaste 356 empresas inscriptas. Yo no creo que hoy en día tenga sectorizado el Banco Central cuáles son las más grandes, las medianas y las chicas. Es un trabajo por hacerse, Max. O ya crees que están trabajando en eso, porque la información la están recompilando. Entiendo que la gente del Banco Central también tiene otras cuestiones que atender diariamente. Entonces, yo no creo que hoy la información esté ya presente, ¿verdad? Mira, a partir del registro se va a poder tener una información, digamos, relativa. Lo que sí yo te puedo decir, Estefan, es que la información respecto a los socios de la Cámara, digamos, se va a tener, porque esta encuesta que estamos haciendo, te vuelvo a repetir, es el 85% de todas las empresas ya respondieron, o sea, van a tener información fidedigna, digamos, de lo que es el sector, otra vez formal dentro, digamos, de ese mundo de las casas de crédito. Y también hay que resaltar que esas 356 estamos mezclando empresas
y personas físicas. en crecer solamente están empresas, ¿verdad? Personas Físicas no son físicas socias. no pueden ser socias del gremio. Sería importante que podamos contar con la gente de Grant Thornton. Tengo entendido que en el mes de julio estarían por Paraguay, por ahí tenerla acá en el programa para que expliquen un poco más sobre la encuesta en sí y sobre todas las cuestiones que quieren exponerlas ante el ente regulador. Sin duda, ya lo podemos comprometer de antemano. De hecho, nosotros tenemos un calendario, digamos, elaborado con la consultora de que lógicamente queremos llegar a las principales autoridades del Banco Central, visitar a la gente del Ministerio de Hacienda y también recurrir, digamos, al Congreso Nacional, ¿verdad? A las diferentes comisiones para poder explicar también este mundo de las casas de crédito, ¿verdad? Que es un mundo que muy poca gente conoce y que durante mucho tiempo la gente confundió con la usura, ¿verdad? Entonces, va a ser un gran desafío el que tenemos por delante, Estefan, de saber explicar a la sociedad qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, ¿verdad? Ese con quién es muy importante, Estefan, porque vuelvo a repetir, nuestro cliente es esa persona que gana salario mínimo, que apenas llega a fin de mes. No es el cliente que gana 30 millones de guaraníes, que tiene un descuento de salario por el banco X, ¿verdad? Es un cliente al cual hay que mimarlo, hay que buscarlo, hay que saber entenderlo, hay que saber refinanciarlo, ¿verdad? Porque él puede tener un mal menos porque llovió mucho o porque llovió poco. O sea, es un trabajo realmente titánico que se hace desde las casas de crédito por montos de crédito que son muy bajos, Estefan. Para que vos tengas idea, un ticket promedio en una casa de crédito es 5.500.000 guaraníes, ¿verdad? Y se hace todo el mismo proceso. Que un crédito de 1.000 millones. Que un crédito de 1.000 millones en una financiera o en un banco, ¿verdad? O sea, y la gran mayoría de las casas de crédito no pasan sus créditos de 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces es totalmente otro mundo, es a la cantidad, ¿verdad? Acá lo que se llega y por eso es que desde el punto de vista social es tremendamente importante, ¿verdad? Porque se llegan con montos pequeños a un gran número de personas. Max, para cerrar el programa te pido un breve mensaje a aquellas empresas de crédito que no forman parte de Crecer. Me gustaría que le expliques por qué hoy en día es importante ser socio de Crecer. Bueno, creo que es muy importante ser socio de Crecer. Primero para desmarcarse del mundo de la usura, porque nosotros tenemos algunos mecanismos, ¿verdad? Para formar parte de Crecer, que te mencionaba, estar inscripto, ¿verdad? Firmar un pacto ético, ¿verdad? Alguna serie de informaciones que se tienen que acercar al gremio para ver si estas empresas realmente puedan formar parte del gremio. Primero entonces para separarnos, ¿verdad? Y fundamentalmente en este momento en que vivimos es porque la unión hace la fuerza, Estefan, ¿verdad? Digamos, nosotros estamos en una situación hoy que una mala interpretación, digamos, de lo que es el mercado del crédito, según el cliente que nosotros atendemos, nos podría quitar de mercado. O sea, nosotros tenemos que estar más juntos que nunca, sobre todo para juntarnos y elevar nuestra voz de explicar cómo funciona nuestro negocio, ¿verdad? Para que, digamos, nuestras voces sean escuchadas dentro del Banco Central del Paraguay y nosotros podamos seguir colaborando con esa gran mayoría de los paraguayos que ganan menos de 3 millones de guaraníes. Max, muy interesante la entrevista. Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a contar contigo luego con la gente de Grant Thornton. También vamos a pedirte tu participación y fue muy importante para que los televidentes conozcan un poco más de este sector del mercado financiero. No, por favor, Estefan, el agradecido soy yo y ya te comprometo a la consultora y vamos a venir juntos a compartir esos datos de esa encuesta y bueno, de todo lo que atañe al trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias. Esta fue la entrevista con Max Rejalaga, presidente de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Muy importante la información que aportó para todo el sector este sector del mercado financiero. Fue un programa más de crédito y consumo. Agradecemos por su deferencia y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por Canal Pro. Créditos y consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa.
y Visa. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.